Estudio en Escarlata es la novela escrita por Arthur Conan Doyle. En esa novela es la primera en la que aparece Sherlock Holmes, catalogado como el mejor personaje en la historia los detectives en la ficción. Y en esta integradora del tercer bloque de la materia de literatura 1 vamos a hablar sobre los elementos estructurales externos y internos sobre esta novela, Estudio en Escarlata. En cuanto al autor, los datos biográficos. La vida y relevancia dicen que Arthur Conan Doyle fue un médico, novelista y escritor de novelas policíacas, creador del inolvidable Sherlock Holmes. Nació el 22 de mayo de 1859 en Edimburgo, Escocia, y estudió en las universidades de Stonyhurst y de Edimburgo. De 1882 a 1890 ejerció la medicina en Southsea. Murió en 1930 a los 71 años de edad de un infarto del miocardio. En cuanto a su familia, su padre Charles Alsamond Doyle era un caricaturista funcionario de obras públicas, quien se casó con Mary Foley, y se rumorea que tuvieron 9 hijos, de los cuales se encuentra Arthur Conan Doyle. Luego de problemas de alcoholismo con su padre, Arthur y su madre se mudan a una casa de huéspedes en la cual Arthur Conan Doyle llega a tener problemas económicos, pero gracias a sus tíos, él logra continuar sus estudios en la Universidad de Edimburgo. En tal Universidad de Edimburgo conoce a Joseph Bell, su maestro, el cual inspiraría próximamente a crear a Sherlock Holmes. Entre sus años de su carrera comenzó a jugar deportes como rugby, golf y boxeo. Él llegó a ir a demasiados torneos y campeonatos sobre sus deportes. Publica su primer libro, Estudio en Escarlata, en 1887 mientras estudiaba medicina. Y continuó publicando más libros oficiales de Sherlock Holmes hasta que el libro La historia final, en el que Sherlock Holmes muere, él llega a decir adiós a sus libros, pero después dice, pues vamos a hacer otro nuevo, y creó continuar más libros. En cuanto a la polémica del personaje, es que Arthur Conan Doyle tuvo demasiados problemas cuando lo acusaron de plagio en su libro El sabueso de los Baskerville de la obra de Bertram Fletcher. Este autor, Bertram Fletcher, muere misteriosamente, entonces acusan a Arthur Conan Doyle de que él era el antiguo amante de la esposa de Fletcher y ellos conspiraron para asesinarlo, por lo que acusan a Arthur Conan Doyle de ser Jack el Destripador, lo cual no es cierto. Los rasgos psicológicos del personaje dicen que a pesar de haber nacido en la Iglesia Católica, él tenía una ideología personal sobre las cosas. Él llegaba a conclusiones basadas en el ignoticismo, en lo cual es creer y no creer en Dios, simplemente un conocimiento neutro de él. El tipo de novela. Las corrientes y propiedades literarias de la novela dicen que la corriente pertenece a la literatura contemporánea, o sea, del siglo XIX al XX, y el género de la novela llega a ser policíaca, ya que toma situaciones de crimen y cómo se solucionan. El subgénero es de crimen, suspenso, misterio y situaciones de la vida detectivesca. La forma es la historia está escrita en prosa, siendo la novela un subgénero del género literario dramático. El contexto de producción y recepción me piden que haga unos comentarios sobre la obra. La verdad yo pienso que es una obra increíble, sin duda es la principal, la impulsora hacia el éxito del personaje de Sherlock Holmes, haciéndonos reflexionar sobre las capacidades humanas y hasta dónde llegarán. Es muy interesante y atrapante, con un poco de humor sarcástico por parte del detective, lo que hace muy entretenida e inteligente la obra. La crítica sobre la obra es que la obra está dividida en dos partes. La segunda parte habla acerca de los mormones. En esta, el autor usa temas y situaciones que no son correctas, lo llevó con problemas por parte de los miembros de la religión. Usó información falsa, que es lo que se decía en esa época acerca de la iglesia mormona, en la que ellos tenían poligamia excesiva, que eran torturadores, que eran asesinos y que habían ángeles vengadores y puros mitos que él pues puso en su novela. Próximamente él pide perdón por haber hecho eso. Una precisión personal que doy es que entiendo que no soy muy conocedor de las palabras ni de su complejidad.
A pesar de que la obra, pues, a pesar de que la obra está hablada en una lengua muy compleja, yo pienso que no van de acuerdo a mi conocimiento como que inculto, la verdad, ya que yo no estudio demasiado en cuanto a las palabras. Sin embargo, la letra es como quien dice exquisita, ya que hablan demasiado bien, tengo un lenguaje demasiado formal. La época de la historia, la situación histórico-cultural del tiempo y el espacio es que en el año de 1887 no ocurrieron muchas cosas del todo sobresalientes en el mundo. Sin embargo, hubo publicaciones de ideas y obras famosas e importantes, quizás no tan sobresalientes, pero sí importantes, como son la de Max Planck al publicar el principio de la conservación de la materia, digo, de la energía, y Oscar Wilde publicando el libro del fantasma de los Baskerville. Los niveles de contenido en cuanto al autor dicen que en política él estaba al tanto de las situaciones, tanto que quiso apoyar con la Primera Guerra Mundial, pero le fue denegado el derecho de participar en la Primera Guerra Mundial por ser demasiado viejo. En cuanto a lo económico, ya dijimos que llegó a ser pobre, por desgracia, pero él tuvo mucha ayuda con sus tíos, y justamente cuando logró ya publicar sus historias, él llegó a tener un mayor éxito. Y en cuanto a lo social, él fue muy famoso en cuanto a sus días de universidad por haber participado en los torneos. Y se vuelve una persona demasiado famosa después de haber publicado todos los libros de Sherlock Holmes. Y en cuanto a la industria cultural del libro, es que el libro se publicó, pero no eran muy conocidos los protagonistas y tuvo más éxito en Estados Unidos que en Reino Unido. Esto, sin embargo, no derrumbó a Arthur Conan Doyle y él continuó siendo la siguiente parte del Signo de los Cuatro, la cual fue una novela también un poco no tan sobresaliente como la primera. Y después publica El Sabueso de los Baskerville, que es el impulsor al éxito. Lo hicieron reconocerse más y la gente comenzó a comprar el libro de Estudio en Escarlata desde el principio. Y para que la gente ya pues se había enamorado de los personajes. Y eso logró hacer que el libro fuera un éxito, quizás un poco a destiempo. Hasta el momento ya hemos hablado sobre los elementos estructurales externos de la novela de Estudio en Escarlata. Ahora vamos a hablar sobre los elementos estructurales internos, o sea, lo que está dentro de la novela. Como primer punto de los internos está el narrador. Como sabemos, la novela está dividida en dos partes. La primera parte, el narrador es Watson. Viene siendo intradiegético, o sea, él está hablando en primera persona. Este narrador es el protagonista en el libro en general. Sin embargo, también existen personajes como Gregson y Lestrade que también son narradores en una escena solamente, y esos son intradiegéticos. En la segunda parte es una historia diferente, pero en esta historia existe un narrador omnisciente, o sea, extradiegético, que viene siendo de tercera persona. Este narrador no es protagonista, solamente está contando la historia la historia que pasó pues en el pasado. Y en la segunda parte al final vuelve a narrar Watson, dando una conclusión en toda la novela. En cuanto a los personajes, en la primera parte los principales son John Watson como el protagonista, Sherlock Holmes como el principal y Jefferson Hope como el antagonista. Los secundarios, los ayudantes son Lestrade y Gregson, y el oponente es la señora Sawyer. Oponente es porque se está oponiendo a las personas y aparece en una escena muy importante. Los incidentales son personajes, podrían decirse que no aparecen mucho, pero que sin embargo su actuación hace un cambio en la novela. Esos personajes son Stanford, Madame Charpentier, Alice Carpenter, Arthur Charpentier y John Reis. Los ambientales, hay dos tipos de ambientales y colectivos. Los ambientales son Drever y Stangerson, que son las personas que murieron, las víctimas, que sin embargo, aunque no aparezcan en ninguna escena, son mencionadas y son muy importantes. Y los colectivos, que son el ejército de policías que tiene Sherlock Holmes bajo su manado. En la segunda parte de la historia, los principales son John Ferrier, Jefferson Hope, Lucy Ferrier, y los antagonistas son Drever y Stangerson. Drever y Stangerson son los
ambientadas en la primera parte, o sea, las víctimas que murieron. Solo que en esta vez, como es el pasado, aquí pues están vivos y ellos vienen siendo los antagonistas. Los secundarios, solo hay un secundario que es oponente, que es el presidente de la iglesia Brigham Young. Los ambientales son Cooper, un personaje que solamente aparece en una escena, pero que sin embargo es muy importante. En cuanto al ambiente de la novela, en la primera parte está ocurrido en el espacio. El espacio ocurre en Londres y los escenarios son la habitación de Sherlock Holmes, la calle Baker y la casa abandonada donde ocurrió el asesinato. El tiempo, la historia está basada en el siglo XIX, aunque según teorías el año exacto es el de 1878. En la segunda parte el espacio ocurre al principio en el desolado camino entre la Sierra Nevada de Nebraska, para luego centrarse la historia en Utah, Salt Lake y al final del relato del pasado, pues en las montañas nevadas. En cuanto al tiempo, ocurre unos años antes de lo que sucede en la primera parte, exactamente en el año 1847. La diégesis. El argumento viene siendo: el Dr. Watson es un médico y ex militar, quien cuando después de un accidente es mudado a Inglaterra. Gracias a esto, él tendrá que vivir junto con Sherlock Holmes, un excéntrico investigador con quien comenzará a tener aventuras solucionando los crímenes de la sociedad. Y en cuanto a los niveles de contenido basados en los elementos internos, en cuanto a lo político, en la historia no habla mucho sobre política, o al menos no en este primer libro. Sin embargo, a lo largo de las novelas se van mencionando casos que deben ser estudiados a fondo por parte de los detectives, casos refiriéndose a políticas. En lo económico, Sherlock Holmes tenía el dinero suficiente como para tener un departamento cómodo y poder pagar a una sirvienta. Quizás también era apoyado monetariamente por la policía para ayudarlos a resolver casos. En el caso de Watson, él no tenía demasiado dinero y pues viene compartiendo al final las ganancias con Sherlock Holmes. Y en cuanto a lo social, socialmente Sherlock Holmes era conocido por mucha gente y por la policía, a pesar de que no tenía ninguna exacta amistad de confianza con alguien, no hasta que Watson lo conoce. Y bueno, ya para terminar con este video documental sobre análisis estructurales internos y externos de Sherlock Holmes, pues vamos a dar una pequeña conclusión. Yo pienso que ya el libro es demasiado interesante. Eso ya lo dije en la diégesis externa. Pero sin embargo, yo considero esta obra como que única, a pesar de que tiene quizás algunos que otros errores de realidad. Sin embargo, tiene lenguaje demasiado complejo, lo cual lo hace demasiado especial. Es una obra que pues simplemente es increíble. Personajes demasiados buenos, o sea, carismáticos y todo eso, interesantes sobre todo, que quizás en esta obra los vemos nada más en una escena en unas escenas de no hay mucho emoción por el momento, pero sin embargo en los otros libros va a haber mucho más. Es sin duda alguna pues un libro increíble, una historia increíble, personajes y sobre todo el inspector Sherlock Holmes. Y pues ya creo que con eso doy terminado ya esta exposición y pues gracias por escuchar y ya eso es todo. Gracias.